la información que le pasa a SIDE, que en el fondo es toda la cantidad enorme de datos que había obtenido Pedro Flores en la excavación. Los Leire realizan una serie de dibujos esquemáticos sobre cómo debían de reconstruirse las sepulturas, por ejemplo, la sepultura de los Millares, una serie de planos a mayor escala, pero tropiezan con el problema y desgraciadamente no obtienen más información de SIDE, con el problema de que no saben dónde están ubicadas cada una de las sepulturas, siguen manteniendo la numeración que le dio Pedro Flores, pero no saben sobre el terreno donde están ubicadas cada una de las sepulturas, salvo una por causas evidentes, la que está situada a intramuros de la fortificación. Esa no tenía pérdida y le dan la numeración. En 1949 tiene lugar un suceso muy especial en Almería, la celebración del primer Congreso Nacional de Arqueología, Quito del Sureste. Se realiza una visita al yacimiento de los Millares al cerrar el Congreso y nuestros antiguos maestros, algunos de ellos los he conocido, he tenido relación, por ejemplo Luis Pericot, Alberto del Castillo, se echan las manos a la cabeza y consideran que alguien o algo ha destruido el yacimiento de los Millares. Las noticias que les llegan es que para construir la carretera que va de Gádor en dirección hacia Granada, se han usado carros y carros y carros de piedras desmontadas de la parte superior de las cúpulas y cierres de todas las sepulturas. Sabemos hoy que muchos otros carros tiraron piedras por la caída hacia el río para construir obras de paratas y obras de carácter hidráulico en la base del río. Y en las actas del Congreso se leen frases tan extremas como los Millares han desaparecido. Se ha perdido la estación arqueológica más importante del sur de la península. Los Millares no había desaparecido, evidentemente. La destrucción no había sido tan sistemática. Lo que sucede es que nuestros colegas, empezando por Perico, no habían visitado los Millares nunca, o lo habían visitado después de no sé cuántos años, y tenían la información que les había pasado, fundamentalmente la información publicada por los Reiner, y creían que se iban a encontrar con un despoblado, con unas construcciones monumentales y con una cantidad de... Y sin embargo, cuando ven cómo están las tumbas, que tendrían un aspecto no muy lejano al que tienen en la actualidad, pues consideran que ha sufrido daños irreparables. De todas formas, se organiza una segunda fase de excavaciones a raíz de este problema y se encomiendan estas excavaciones al profesor Antonio Arribas con la codirección del profesor Almagro, que en realidad no está presente durante las excavaciones, pero es el alma de esta nueva fase de investigación, obteniendo financiación, permisos, etc. Las excavaciones realizadas en el 56 y 58 por el profesor Arribas, al que tenemos, no en los Millares, no tenemos ninguna losa, ningún ortostato tan alto. En los Millares está en Stonehenge, en Inglaterra, pero el mismo año que estuve excavando en los Millares, con lo cual viene al caso, porque tenía este mismo aspecto. Se centra sobre todo en la investigación ya mediante excavaciones de la muralla exterior, justo en la zona de la puerta principal, pero también realiza una serie de zanjas hasta el área norte de la muralla, el trayecto que hemos visitado esta tarde, y en la reexcavación de un grupo de sepulturas donde investiga aspectos que no habían sido tenidos en cuenta por Pedro Flores, eran por lo menos de mucha menor importancia para él, como la estructura de los túmulos, características de algunos de los elementos del vestíbulo en la entrada o de los nichos laterales que existían en algunas sepulturas, etc. La reexcavación de arriba de la sepultura de los Millares da mucha información, sobre todo nos encontramos con que se realizan muchos tipos de actividades que no son solo el enterramiento de los cadáveres en
serie de vestidos que representan a cada uno, como los que vemos aquí, cilíndricos o proctónicos que representan a cada uno de los enterrados. Hay una información muy interesante que aporta y que es publicada de manera magnífica en un gran volumen en el 63 por Almagro y Arriba. Hay que esperar después hasta la fase de excavaciones en las que ya intervenimos directamente el equipo de la Universidad de Granada, y está integrado en un proyecto mucho más complejo. No es solo la excavación de los millares, sino es un estudio de las comunidades de la edad del cobre y el proceso de cambios que lleva a la jerarquización social desde el Neolítico reciente en el sureste de la península ibérica, muestreando una amplia zona de la provincia de Almería, cercana a los millares, el valle del río Nacimiento, del río Andarás, pasillos de taberna, la rambla de Jerga, etc. Y al mismo tiempo muestreando también un área de la provincia de Granada, de los altiplanos orientales, para hacer una comparación. ¿Cómo se realizan estos muestreos? Mediante una enorme cantidad de prospecciones sistemáticas de distinto tipo. Hay prospecciones que implican una cobertura total del terreno, hay prospecciones dirigidas a aspectos puntuales como puede ser la metalurgia, la minería en determinadas zonas, etcétera, etcétera. Entonces el proyecto es bastante complejo. Comienza en el 78. Aquí vemos el pasillo de tabernas, por ejemplo, con toda la serie de trances que se muestrearon de forma sistemática en el pasillo y con la forma de los propios valles en la subida hasta la parte alta de la Sierra de Tirable, hasta la cobertura superior de la Sierra de Tirable. La rambla de Jerga también, el análisis de los asentamientos y elementos que aparecen en todas estas prospecciones. Y decidimos el desarrollo de estas investigaciones pacificándolo en varios momentos. La primera fase, que duró del 78 hasta el 94, con la investigación fundamentalmente del poblado mediante excavaciones que caracterizaban su organización espacial y su secuencia estratigráfica. Al mismo tiempo, podíamos hacer una reconstrucción tanto de todos los cambios efectuados a lo largo del tiempo, desde la fundación del poblado hasta su abandono, como de los cambios paleoambientales del entorno en el que se inserta el poblado. La fase 2, a partir del 95 sobre todo, se centra en la colaboración con la Consejería de Cultura para realizar una serie de actividades de consolidación, restauración y puesta en valor del conjunto del yacimiento. Se suponía que a partir del 2004 iniciaríamos la fase 3 de investigación, centrándonos en la necrópolis, en los edificios de mayor envergadura que no hayan sido excavados en la primera fase dentro del poblado, pero es evidente que nos pilló por un lado la crisis y por otro lado una serie de problemas, no existía financiación y en esas estamos. O sea que espero que, si no en el marco de este proyecto, otros proyectos en el futuro hechos por mis colegas más jóvenes o por otros especialistas aborden la investigación de los millares y sigan obteniendo información de aquellos aspectos que no han podido ser investigados. Evidentemente realizamos un programa de recuperación del registro bastante sofisticado, primero planteando cortes enormes, amplios, como hemos visto, pero todo esto lo hemos explicado un poquito también aquí en el campo de la visita. Lo que necesitábamos era tener información de la organización espacial a partir del techo de los muros que aparecían asociados a los derrumbes y que nos indicaban aquellas estructuras de mayor envergadura, sobre todo las murallas, que las protegían. Conocido esto, sondeamos en algunas zonas, pero en zonas ya muy específicas, para obtener una visión secuencial completa de esos sectores y saber cuántas fases de muralla podían existir, qué relaciones existían con las zonas de hábitat, etcétera, etcétera, y después ampliamos ya la excavación en determinadas áreas muy puntuales, la zona norte de la muralla exterior, la zona central y la zona sur, áreas puntuales, dejando otras áreas muy amplias donde lo único que hicimos fue realzar las construcciones fundamentales, los muros, por ejemplo, los muros de fortificación
fortificación, tanto murallas como torres y bastiones, para cerrar otra vez los cortes y que sobresalieran ligeramente y se pudiera seguir el trazado de estas murallas sin que afectáramos a los depósitos arqueológicos que serán excavados en el futuro. Es simplemente una forma de reservar el potencial impresionante que tiene un yacimiento único como los Millares de cara al futuro, para que dentro de 100 años, 200 o 500 años se sigan haciendo excavaciones. Bueno, la organización espacial la conocemos perfectamente, no nos vamos a detener en ella. El poblado, defendido por 4 líneas de fortificación, desde la exterior hasta la ciudadela más interna, la necrópolis organizada en una serie de grupos que se extienden por todo el llano de los Millares y dos líneas de fortines avanzados que cierran hacia el sur el área del asentamiento con respecto a las zonas donde se distribuyen asentamientos con grandes necrópolis megalíticas en el pie de monte y en los llanos que existen por debajo al pie de la Sierra de Gádor entre Alhama y Gádor. Bueno, vamos a ir muy rápido porque muchos de estos aspectos los hemos visto y ya nos detendremos en cuestiones puntuales que quiero comentaros porque no las hemos explicado antes la visita. Tenemos temporada, una vista cuando todavía no se había hecho la excavación en profundidad. Aquí veis las zanjas que os comentaba del enorme edificio, las zanjas que se habían realizado en las excavaciones de Almagro y arriba, se ven bastante bien. Y pasamos a la siguiente. La organización espacial del poblado se pudo cubrir con total seguridad después de efectuar las excavaciones sistemáticas en el mismo. O sea, sabemos que existen 4 líneas, no hay más que esas 4 líneas y el resto de una especie de fortín que defiende el acceso a la ciudadela más interna, y esto nos deja segmentado el espacio del poblado en varios barrios y que tienen conjuntos de población con características de estatus social muy bien diferenciados. O sea, esto nos indica cómo se segmentaba y se diferenciaba la población dentro del mismo Millares, aprovechando las líneas de fortificación. Las viviendas son de planta circular y cubierta cónica, ahora veremos. Muchas corregulaciones fueron reaprovechadas en distintos momentos para hacer actividades especiales. Este título, que parece un poco enfático, el uso de las murallas para segregar a la población, para ordenarla y organizarla a partir de una serie de parámetros coercitivos por las propias élites que van surgiendo es significativo. Efectivamente, una diferenciación social muy clara, marcada por los distintos rangos en los que se divide el Estado. Bueno, ya veis la muralla, el segmento de mi muralla norte, donde hemos actuado en profundidad, la infografía que nos permite realizar por toda la serie de reconstrucciones muy parciales, parece, pero que es un instrumento de trabajo muy interesante. El sector central de la muralla con el cruce del acueducto que traspasa la muralla y se dirige hacia el exterior y hacia el interior de... Tenemos solo la cimentación de este acueducto, pero nos ha dado en aquellos tramos en que el alzado es relativamente alto, nos ha dado una información que ahora comentaremos. Por ejemplo, bueno, primero hemos podido demostrar que con toda seguridad corrieron aguas termales prácticamente, relativamente cálidas, pero muy parecidas a las que hay en zonas cercanas, en Alhama y en zonas cercanas en estos momentos. Pero corrieron de manera masa y durante mucho tiempo y formaron una serie de líneas de niveles travertínicos que son idénticos a los que se han formado en otros acueductos. Por gusto, el profesor Schur me pasó
información y hizo un estudio con microscopio electrónico del acueducto romano de Colonia, de un trozo de travertino del acueducto romano de Colonia y del de los Millares. Los resultados son prácticamente idénticos, o sea que en este sentido la información es bastante contundente. Aquí vemos un trocito exento en la vaguada entre la muralla exterior y la siguiente, un trocito en donde hemos podido tomar una serie de muestras que comentaremos más adelante, que han sido tratadas mediante estudios isotópicos de oxígeno 18 y que nos demuestran las temperaturas de las aguas que pasaban en la época del cobre por el acueducto. Y nos demuestra un resultado fundamental, y es que hay al menos un grado o grado y medio de diferencia y eran más frías que las actuales. O sea, en ese sentido, el clima que existía en los Millares durante una parte, por lo menos, de la ocupación de los Millares, era más frío y húmedo que el actual, no más árido. Hay unos datos que veremos de otro material radicalmente distinto, estudios isotópicos sobre los propios huesos humanos que están conservados en el MAN, de la exploración de Pedro Flores, que hemos iniciado colaborando con el MAN y que nos dan también resultados en esa misma línea. Bueno, la simetría, por ejemplo, es uno de los elementos clave para definir el sistema constructivo y el diseño que realizan las personas que piensan cómo se tiene que plasmar el sistema. O sea, no hablamos de arquitectos, pero sí de personas que tienen una idea muy clara de cuál tiene que ser la estrategia defensiva y la llevan a la práctica desarrollando un sistema simétrico y de una complejidad extraordinaria. Evidentemente, como he dicho antes, los tipos de estrategia militar van cambiando de forma rápida, pero es mucho más interesante el hecho de que se reproducen también los mismos cambios y en el mismo sentido en zonas tan lejanas a los Millares como son el estuario del Tajo cerca de Lisboa, en Portugal. Allí se han localizado toda otra serie de yacimientos muy parecidos a los Millares, con varias líneas de fortificación, con sus torres, bastiones, barbacanas, prácticamente el mismo sistema. Vilanova de São Pedro, que da nombre a la cultura contemporánea a la de los Millares, cultura de Vilanova de São Pedro, San Bullar, y los resultados son idénticos. Y uno de los elementos de estrategia militar más curiosos que se impone en un momento central dentro de la ocupación de los Millares es la apertura en los muros de una serie de aspilleras de ventanucos que se utilizan como saiperas, que se utilizan con toda seguridad como saiperas. Además, aparecen aquí, inmediatamente los vemos en el Tajo junto a Lisboa, inmediatamente. También en otros asentamientos del suroeste de la península, en el sur de Portugal, en el Algarve y en Huelva. Esto quiere decir que hay unos contactos directos y muy importantes entre las poblaciones que viven en todas estas zonas costeras de la península ibérica. Sabemos, por ejemplo, por los estudios experimentales que se han hecho en Portugal, aunque aquí no se ve prácticamente, que los arqueros se tenían que situar de rodillas, que los disparos iban directos al vientre y que se ocupaba totalmente todo el perímetro externo junto a unos 30-40 metros, de distancia de la fortificación. La muralla sur, que no la hemos visto en el sector sur de la muralla exterior, que no lo hemos visto directamente aquí en el yacimiento, con una serie de complejidades, una barbacana con puerta lateral también para acceder después a la puerta de la muralla y a un pasillo interno muy parecido al de la puerta principal. Nos demuestran que es muy complejo el poder acceder al interior si los defensores de las murallas no tienen intención de dejarse pasar. La muralla segunda, con una cantidad enorme. Lo que vemos en blanco son los pozos
están infrapuestos a nuevas fases de construcción que se superponen a ellos. Es la más compleja, aquí vemos en la fotografía también algunos de estos pozos, más antiguos, y es la muralla más compleja de todas las que hemos investigado los sillares. También es evidente que es la que está situada en un área más inclinada y por lo tanto requería más reconstrucciones y más mantenimiento a la hora de tenerla en servicio y en condiciones. Y el espacio de la muralla 3, o sea, la parte más izquierda de la meseta central, con este gran edificio, localizado por Siré y bosquejado de una manera clara ya en los planos que dibuja Siré, y que no hemos investigado hasta ahora. O sea que evidentemente es uno de los objetivos que tendrá la excavación en un futuro, pero no se trata de un cortijo moderno, como algunos de nuestros colegas decían, como un poquito en broma, un poquito en serio, ¿no? En determinados momentos. No se trata de un cortijo moderno porque al mar y arriba abren una serie de zanjas que hemos visto antes en una de las fotografías. Nosotros hemos tenido acceso al material, hemos visto todo el material, no hay ni un solo fragmento de cerámica que sea de época medieval o moderna, y los paramentos que dejaron al descubierto lo hemos podido investigar en algunos tramos y son el mismo sistema de construcción que se utiliza en el poblado en época del pueblo. Pero además es curioso que este tercer recinto, que como os he dicho antes, en la visita dura solo durante el cobre antiguo y después, a partir del 2900, se desmantela y se construye un barrio de viviendas encima de él. Tiene también otra serie de edificios singulares, o sea, se adosan a él los talleres metalúrgicos de una gran envergadura que nos demuestran que la escala de producción metalúrgica que se realiza en Millares es impresionante, y es lo que estamos investigando y trabajando todos los restos de mineral, de escorias, de vasijas hornofragmentadas y de pequeños objetos rotos que aparecen en el interior del más reciente de todos estos talleres y que hemos investigado de manera completa. Edificios de esta envergadura, actividad exclusiva dentro de ellos dedicada a la metalurgia, implica la existencia de especialistas. Hay especialistas dedicados exclusivamente a la metalurgia en el asentamiento. Esto no quiere decir que estos especialistas controlen la producción y la circulación de los productos que elaboran. Nuestra propuesta en este sentido, aunque también existen sus discusiones y tal, es que el control lo ejercen la gente. Y estos especialistas están trabajando para eso. De la ciudad del exterior podemos decir algunas cosas. La superficie excavada es mínima, ya lo hemos visto en la visita. Se trata solo de los sondeos efectuados en la fortificación que nos muestran, primero, la enorme complejidad de la fortificación. Segundo, que estamos ante la zona de mayor sedimentación, de mayor cantidad de depósitos de todos Millares, cerca de 3 metros de depósitos. Y esto nos ha proporcionado una visión muy clara de los Millares. Desde el momento de fundación siempre se ha planteado la posibilidad de que hubiera una primera fase del Neolítico final y que a partir de ahí se comenzara a ocupar los Millares. No existe Neolítico en los Millares y el momento de fundación ni siquiera se remonta al inicio de la Edad del Cobre. Hay una buena parte del cobre antiguo previa a la fundación de los Millares. Los Millares se fundan cuando ya está organizado perfectamente todo el territorio, existe ya una jerarquización social importante y fundan los Millares pensando en el lugar central más importante para toda la región, con 3 grandes murallas y con una necrópolis de una envergadura impresionante. Por tanto, la visión que nos da la secuencia excavada en este sector es fundamental, tanto para el momento inicial como para todo el desarrollo de las casas. 8 viviendas y depósitos intermedios entre ellas que nos demuestran que hay varias fases más constructivas entre ellas,
y el hecho de que la secuencia alcanza hasta el momento del abandono de los millares, hasta el último momento. Y tenemos una serie de fases con material cerámico campaniforme, de estilo campaniforme, que son muy interesantes y que también nos demuestra que el campaniforme se fabrica específicamente en determinadas casas, no y en determinados barrios, y que se usa en determinados contextos de, por ejemplo, funerarios o en casas de élites para determinado tipo de servicios, de bebidas y de material de lujo, pero no se generaliza su uso al resto de la población. Ello nos da lugar a que espacios tan amplios como pueden ser los fortines, que son contemporáneos al uso del campaniforme, no tengan ni un solo fragmento de campaniforme. Algunos colegas nuestros han utilizado ese elemento como distintivo a nivel cronológico para indicarnos que posiblemente estamos en un momento post-campaniforme en los fortines. Eso se apoyará también en que las primeras dataciones que obtenemos, que son de los que fechan exclusivamente el incendio final en los fortines y por lo tanto el momento de abandono, son tardías. Y claro, nos decían, bueno, es que los fortines son más tardíos que el resto de la ocupación de los millares. Cuando hemos podido obtener una secuencia amplia con dataciones de carbono 14, hemos demostrado que los fortines se comienzan a construir en el cobre pleno y que duran un montón de siglos hasta su abandono en el momento final. Pero ojo al dato, no aparece ni un solo fragmento de campaniforme porque son contextos donde no tiene cabida el campaniforme, ni están las élites allí, ni se realizan actividades que requieran el uso de cerámica o de campaniforme. Las casas de planta circular con techo cónico, casas sin excavar, casas excavadas, con sus hogares, sus molinos, sus recintos para depositar, o a veces no solo recintos, sino bases simplemente de barro para depositar grandes vasijas que mantienen el agua caliente, porque la barra debe de estar trabajando durante gran parte del día, que mantienen un agua que se puede utilizar para distintas actividades domésticas y para preparar la comida, etc. Y uno de los programas en los que estamos trabajando más a fondo, el cronológico, estas dataciones nos demuestran claramente la ocupación de los millares. Son 25 dataciones que ya están publicadas. A estas 25 se añaden otras 25 que estamos mandando en estos momentos a distintos laboratorios y que nos van a completar una secuencia cronológica muy potente, un fundamento muy fuerte, pero ya sabemos con claridad que los millares se fundan aproximadamente hacia el 3200, 3300 antes de nuestra era. Hay esa banda de 100 años que no podemos asegurarla todavía, 3300, 3200. Que dura el cobre antiguo hasta el 2900, que después tenemos otras dos fases que están aquí marcadas. Aquí tenemos la secuencia completa, la primera fase, una segunda fase. Se ha hecho el tratamiento de las dataciones mediante un programa estadístico de suma de probabilidades que nos asegura que las dataciones en rojo están totalmente cubiertas, las en blanco son presumibles, aunque no están absolutamente aseguradas. Entonces vemos cómo una primera fase se superpone al comienzo de otra segunda fase, una tercera, prácticamente coincide el final de la segunda y el comienzo de la tercera, y una cuarta donde presumiblemente esta ola central nos indique hasta qué época se mantiene la ocupación de los millares. ¿Hasta qué momento se mantiene? En 2200, aproximadamente el 2200. Estamos, por tanto, con un milenio de ocupación. Un milenio de ocupación que es mucha ocupación para un asentamiento, pero que, teniendo en cuenta la importancia de los millares, es un asentamiento singular que no tiene parangón en toda Andalucía oriental y en el sureste, y que dentro de Europa hay pocos yacimientos que tengan la complejidad en cuanto a las fortificaciones, necrópolis, etcétera, que tienen los millares, no es tampoco algo absolutamente extraño, ¿no? Tenemos algunos otros grandes asentamientos que se han documentado ahora en el Alto Guadalquivir, fundamentalmente marroquíes, y en el Bajo Guadalquivir, fundamentalmente valencinas, ¿no? De la Concepción, de Sevilla.
Estos asentamientos podían tener más hectáreas que los millares, ser más amplios que los millares. Podían tener incluso una complejidad social, viendo además los descubrimientos últimos, por ejemplo, en Monterillo, en el dolmen de Monterillo, al lado de Valentina, una de los sepulcros de Valentina, una complejidad social más acusada todavía, porque ahí ya se está hablando de un reyezuelo. Yo no comparto en absoluto esa atribución. Yo creo que las aristocracias surgen de una manera bien definida en la cultura de Alargado. O sea, tenemos una cultura aristocrática, pero que en época del cobre tenemos unas élites que acumulan muchísimo poder, pero que no se pueden definir como estructuradas en una monarquía, ni siquiera en una aristocracia perfectamente organizada. Entonces, en ese sentido, los grandes asentamientos que están apareciendo ahora en la Andalucía media o en la Baja Andalucía son excepcionales. Pero mi pregunta iba dirigida a mis colegas, no desde luego a vosotros, a ustedes, porque no me la van a responder y no tengo intención de que me la respondan, sino a mis colegas que trabajan en esta zona, es la siguiente. ¿Realmente creen que esos grandes asentamientos tipo Valentina o tipo marroquíes son más importantes y más complejos que los millares? ¿Dónde están los 13 fortines avanzados que tienen los millares? No tienen un solo fortín. ¿Dónde está la estructura absolutamente definida y organizada del propio asentamiento? Tenemos el modelo que se ha planteado para Valentina con toda una serie de círculos concéntricos y ese modelo no me lo creo. Simplemente no me lo creo y tengo además argumentos, o tenemos argumentos, porque lo dijimos en mi equipo, en nuestro grupo de investigación tenemos argumentos para decir que no es válido. Son grandes asentamientos lo que nos demuestra que la complejidad social y el desarrollo de comunidades muy estructuradas y con un control del territorio extraordinario no son exclusivas del sureste, sino también existen en la Andalucía central y en la Baja Andalucía. Tenemos grandes comunidades, grandes asentamientos, pero la complejidad que vemos en millares, ¿dónde están los 80 a 100 sepulcros monumentales? Allí tenemos 10 sepulcros, 8 sepulcros. En ese sentido yo sigo defendiendo que los millares es un yacimiento tan excepcional que podemos considerar de único. Y tropezamos con otro peligro, con otro problema evidente. Y es que queramos generalizar las características de la época del cobre a partir de la descripción de un yacimiento como Millares. Es que Millares no responde en absoluto a lo que es un prototipo de asentamiento del cobre y es muchísimo más complejo y tiene una serie de particularidades que no son las que vamos a ver en otros asentamientos. Bien, las líneas de fortines forman primero una línea más cercana al asentamiento, compuesto sobre todo por los 4 fortines que había localizado Luis Girén y Pedro Flores, y después una segunda línea más externa que va prácticamente desde el Aldará hasta el Aldará, formando un semicírculo y que compone uno de los sistemas más sofisticados. Casi todos ellos son contemporáneos, aunque en algunos casos puede haber un cambio de emplazamiento del mismo grupo y puestos de uso de algunos fortines, pero la mayoría son contemporáneos y forman uno de los complejos de fortificación más espectaculares que hay en todo el occidente de Europa. Es que no tenemos otra cosa similar. Los tipos de fortines son variados, asumen un papel de control tanto aislando Millares del resto del territorio, como controlando aquellas zonas donde se podían realizar con mayores garantías la producción agrícola, una serie de fondos de valle y de laderas que tenían la suficiente humedad como para que pudieran ser cultivadas de forma sistemática, y es posible que incluso también algunas sustancias de agua. Hay una serie de informaciones importantes, por ejemplo, que el consumo que realizan los grupos de población que se sitúan en los fortines es diferencial con respecto a lo que vemos en las casas de los poblados. ¿Por qué? Porque preparan la comida que van a consumir, la preparan abajo, en el poblado. Y entonces les llegan los cuartos traseros de determinados animales, los cuartos delanteros,
no le llegan determinadas especies, por ejemplo, los bóvidos son mínimos, la carne de caza prácticamente no aparece, los cerdos también aparecen consumidos en mucha menor cantidad, pero no se despiezan los animales en los mismos fortines frente a lo que sucede abajo en el poblado. Y cada familia puede coger y hacer matanza de determinados animales intermedios, y los bóvidos pues se hace matanza en otras zonas al exterior de la propia comunidad. Después hay aspectos muy importantes como las actividades especializadas que se realizan en los fortines, por ejemplo la talla